Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Mariana y si recién me estás viendo por primera vez, yo estudié finanzas en la universidad, finanzas en la maestría y actualmente trabajo en finanzas en banca de inversión en Londres. Y en esta cuenta te hablo un poquito más sobre eso, sobre finanzas, sobre banca de inversión, sobre vivir en Londres, sobre estudiar la maestría acá, en general estudiar maestrías en Inglaterra, en Londres, toda la experiencia. Y de hecho mi meta de este año es poder grabar al menos 2 videos al mes. Sé que el año pasado también me propuse un video al mes y más o menos lo cumplí. Hoy ya tengo unos meses en los que fallé, creo que en una cosa y otra del trabajo al final se me termina acumulando un montón de cosas. Terminé grabando menos de lo que quise. Y también me tomaba como unas 2 meses de vacaciones de grabar. Pero bueno, ahora sí vamos otra vez. Y como siempre, si quieren algún video especial, si quieren profundizar en algún tema en concreto, déjenmelo saber en los comentarios. Me ayuda un montón sabiendo como qué les serviría más, qué les ayuda. Y si tienen alguna duda más personal o algo, siempre les dejo mi LinkedIn. Pueden también contactar por ahí y los genial, encantada de ayudarlos. Así que vamos con el video de hoy día. Te quiero contar un poco sobre cómo se ve un día en la vida de un analista de banca de inversión. No necesariamente como esto hago a las 7, a las 8, a las 9, sino más como en general qué es lo que hace un banquero en banca de inversión, sobre todo cuando empieza. Así que vamos con el video de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo empieza tu día? Te despiertas entre las 8 y 8 y media, ves si es que tienes algún correo importante, si es que te toca algún correo importante, te toca hacerlo de frente, o si es que estás a 10 minutos de la oficina y volando a la oficina, lo que siempre te recomiendo es tener todo el setup armado en casa para poder trabajar desde casa en cualquier momento, porque de hecho va a ser mucho más cómodo cuando te toca trabajar en la mañana o cuando te toca regresar de la oficina y falta mandar algo, o un fin de semana o qué sé yo. Pero bueno, te despiertas, si es que hay un correo urgente, hay que mandar eso urgente que hay que hacerlo, si no, vas a la oficina entre las 9 y 10 de la mañana. El primer año yo solía llegar entre 9 y 9 y media, de hecho. Depende mucho de los bancos, depende mucho del equipo. Hay bancos, por ejemplo, acá conozco que son estrictos y que te dicen a las 9 llegas y a las 9 llegas. Hay otros bancos en los que son como más relajados, no te van a decir incluso que tienes un horario de entrada, pero como que casi todos llegan entre las 9 a 10 y está mal visto, obviamente, que llegues después. Llegar antes si es que eres un morning person y quieres hacerlo, pero lo que pasa como analista es que eres de alguna manera la última rueda del coche y hay muchas cosas que hay que revisar. Entonces tus directores revisan algo, se lo dan al VP, de repente el VP que tiene otros más comentarios y así, o como va a otro nivel, ¿no? Como que tú como analista se lo diste a su asociado, el asociado de comentarios lo corrigieron, luego se lo mandas al VP, el VP de comentarios lo corrigieron, luego el VP se lo manda al director y así. Entonces el director puede que empiece a revisarlo a las 8 de la mañana, pero a ti no te va a llegar a las 8 de la mañana. Les va a tomar un poco de tiempo revisarlo. Entonces, a no ser que tengas algo que puedas ir avanzando el día anterior, si llegas a las 8 de la mañana, probablemente es que no tengas mucho que hacer, porque hay cosas que son muy dinámicas que te la van a dar en ese mismo día, y los demás no llegan a las 8. A no ser que trabajes con un equipo que empieza un poco más temprano, pero no suele ser el caso generalmente. Entonces nada, 9, 9 y media en la oficina. Lo primero que haces, a no ser que de nuevo tengas algo urgente que como que se tenga que hacer para allá, es revisar noticias. Y revisar noticias no significa ponerte a leer todos los periódicos sabios y por haber, sino es revisar conquistas concretas, ya sea el sector con que estás trabajando, en las empresas en particular con las que estás trabajando. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con compañías de energía, entonces algo que hago siempre cuando empiezo es entrar a Emerging Market, poner sector energía y ver cuáles han sido los deals del día hasta ahorita o los deals de ayer. Y digo hasta ahorita porque igual trabajo en diferentes time zones. Entonces, yo trabajo en Londres, pero cuando yo empiezo a trabajar en Londres, ya Australia ya pasó más de mediodía. Entonces hay noticias en Australia que ya puede estar ahí. O hay noticias, qué sé yo, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de la noche anterior, en la noche de ellos, en los que yo ya estaba dormida. Entonces recién te enteras en ese momento en el que entras en la mañana. Entonces es importante chequear así si es que hay algo relevante para tu sector, para las compañías que estás viendo, y si es que hay algo relevante, que ya sea un deal, o sea, alguna empresa se ha puesto a la venta, alguien compró algo, o algo sobre la empresa, como cambiaron al gerente, cambiaron a la mesa directiva. Pasa mucho en energía, por ejemplo, que querían descubrir un nuevo bloque de gas, un nuevo bloque de petróleo y falló, o más bien lo descubrieron. Entonces cosas así, o por ejemplo en healthcare, que una patente, algo
algo que vaya a impactar, algo que sea relevante. No mucho sobre se movió el precio como 0.5%, porque eso pasa todos los días, sino, pero si hay algún precio como se movió 10% en un día o 20% en un día, obviamente eso sí. Se lo mandas esto a el equipo con el que estás trabajando y ellos deciden si es que es algo suficientemente relevante como para mandárselo al cliente o es algo más interno. Entonces, una vez que haces esto, pasas a hacer tus pendientes del día. Y los pendientes del día o el trabajo del día más o menos se divide en 3 tipos de cosas que puedes hacer. Puedes hacer algo de un live deal, puedes hacer algo de un marketing o puedes hacer algo más interno. Algo más interno son más o menos 2 cosas. Una, que sean capacitaciones internas, ya sea capacitaciones que te toca de finanzas, capacitaciones que te toca de repente de compliance, como money laundry o cosas así, que tienes que hacerlas, pero que no tienen como un deadline súper apresurado, o sea, no te vas a quedar por eso hasta las 2, 3 de la mañana. Pero sí, se tienen que hacer igual, igual ocupan tiempo. Luego tienes marketing o live deals. Marketing es cuando, como tú como banco o el banco como banco, va donde un cliente a ofrecer sus servicios, y es este proceso en el que, o el proceso como equipo del banco haces para presentar al cliente, decir, contrátame, estas son las razones por las cuales deberías contratarme. Entonces demora, cuando tienes un pitch, por ejemplo, son como 2 semanas, 3 semanas súper intensas, porque hay que presentarle al cliente por qué somos la mejor opción para que nos contraten. Y este proceso, cómo funciona o cómo se hace, es que el cliente suele ir donde los bancos, a veces como va, y dice, ¿sabes qué? Yo, compañía A, quiero adquirir a la compañía B, dame un RFP. ¿Cuál es tu RFP? Que es un RFP, que es un Request for Proposal, y dime cuál va a ser tu equipo, cuál es la experiencia de tu equipo en este tipo de situaciones, en este sector, cómo va a estar compuesto el proceso, en qué momento empieza, cuándo acaba, cómo lo elaboras. Dice también de repente cuál es el valor, valoriza esta empresa y en cuánto crees que va a estar valorizada, cómo podemos financiar esa llegada, tienes llegada tú al vendedor, de repente me puedes mostrar otros métodos de financiamiento, diferentes cosas que te pueden pedir. Y todo esto se pone en una presentación. Entonces armar esa presentación es la que te toma tiempo y es al final del día tu labor como analista, como poner todo esto en un PowerPoint. Y esa es una como marketing. Otro que es como un marketing más recurrente, de repente no hay ningún RFP en concreto, no hay ninguna situación en concreto, pero tus directores igual quieren tener como llegada a un cliente y son visitas regulares, ya sea de una vez al trimestre, una vez al mes, para mantener esta relación con los clientes, para en el momento que haya algo, una situación concreta, de repente o te invitan al RFP o ya ni siquiera haces un RFP de frente, como te contratan a ti porque sabes que eres como el banco de confianza. Entonces son cosas como materiales más de hacer un update de diferentes situaciones, de presentarnos otra vez, esta es la carta de presentación, esto somos como banco, esto es lo que hemos hecho, estamos acá para ayudarte cuando lo necesites. Y un live deal. Y un live deal, y acá me estoy centrando en fusiones y adquisiciones porque es lo que yo hago, pero es un live deal cuando ya te contrataron, pasaste este pitch o el banco pasó el pitch y dijeron, ok, voy contigo como banco. Entonces empieza tu labor como advisory, como ayudarlos en esta compra o en esta venta. Y ahí sí hay un proceso un poco más estructurado, sabes lo que viene, sabes cómo tienes una línea en tiempo, sabes en esta semana en la primera o segunda semana deberíamos hacer un due diligence, qué sé yo, en la siguiente semana deberíamos armar el modelo, en esta semana siguiente ya les presentamos el número y luego internamente o de la empresa y entonces más o menos sabes qué va a tocar en cada semana y tienes un poco mejor control de los tiempos de alguna manera porque tienes el mapa un poco más amplio. Pero son esas 3 cosas que vas a hacer. ¿Cómo lo haces? ¿En qué lo haces? 2 herramientas, PowerPoint y Excel. Ese va a ser como tu bread and butter de todos los días, que es como lo dicen en inglés, que es básicamente lo que vas a ver todo el día. PowerPoint y Excel y tu correo. El split, a ver, yo el primer año, es un poco de suerte, el primer año a mí no me tocaron tantos live deals, yo hice mucho más marketing
Llegué a hacer deals, pero de hecho los dos que hice como se cayeron antes de que pase a más, entonces me enfoqué mucho más en PowerPoint, así que mi split creo que fue de alguna manera un 65% PowerPoint, 35% Excel o incluso un 70-30. Pero depende mucho de suerte, puede ser que tu equipo si tenga más live deals y te toque ver más Excel. Al final creo que todos, o sea, después de 1 o 2 años todos vamos a llegar a lo mismo, pero ese primer año al menos me tocó a mí hacer mucho más PowerPoint. PowerPoint. Significa que vas a hacer las presentaciones, lo vas a poner de una manera bonita, alguien va a venir a ti, generalmente el asociado, una lista sin igual asociado, llega a ti y te dice, esto es lo que quiero en cada slide, esto quiero en cada cuarto de slide, ponga acá el share price, ponga acá las, no sé, las características del producto, acá haz un mapa de esto, acá, y te va a decir qué va en cada cosa, te va a decir cómo armar toda la presentación. Generalmente ya te da el esqueleto, ya sea porque agarró y lo puso en una hoja literalmente como lápiz y papel y escribió esto es lo que quiero acá, acá, acá y acá, o porque lo puso en un PowerPoint inicialmente, esto es lo que quiero. Y tu labor es hacerlo bonito, es ponerlo, es hacer como un equipo de presentaciones, poner lo que te están diciendo ahí. Obviamente hay análisis detrás y es asegurarte de que todo lo que estás poniendo sea coherente, pero hay alguien que te dice qué es lo que tienes que hacer. Entonces creo que es como la parte más fácil como analista es que alguien viene y te dice esto es lo que necesito de una manera concreta. Luego como ya la chamba se vuelve un poco más complicada porque o sea, viene más bien el VP y una manera un poco más abstracta te dice esto es lo que quiero y como asociado te toca a ti descifrar cómo poner, en qué ponerlo y cómo digerirlo para que luego el analista lo haga. Y luego te toca a ti revisar también ese trabajo. Luego como VP es un director que dice tenemos un pitch sobre esto y esto y esto y es el VP el que le tengo que estructurar y así. Entonces creo que al final, si bien es la última rueda del coche como analista, al final es como el trabajo más fácil porque es un poco más operativo. No significa que sea el que menos tiempo consume, o sea, de hecho es el que más tiempo consume, pero es un poco más eso, operativo. Pero alguien te dice qué es lo que tienes que poner en dónde. Y todos esos backups son Excel, para eso sí vas a usar Excel, pero es un poco una manera más fácil, o sea, generalmente se hace todo tantas veces y de la misma manera que son muchos backups que tienen, o sea, no es que vayas a crear algo desde cero, probablemente alguien ya hizo algo parecido, solo lo tienes que adaptar y obviamente tienes que chequear que esté bien. A veces te toca sacar los, no sé, los datos financieros de una compañía, hay muchas herramientas para hacerlo, o sea, puede ser FactSet, puede ser Capital IQ, pero igual tienes que hacer un double check de que estos números sean los verdaderos con los que reporta la compañía, asegurarte de que haya coherencia con lo que estás poniendo, diferentes cosas a través de la presentación. Entonces, tu labor es crear estas presentaciones, pero no las creas de cero, sino de algo que alguien te dice. Y lo mismo con los Excels. Como analista es poco probable que desde un inicio empieces a hacer un modelo. Lo más probable es que empieces haciendo cosas un poco más que van a alimentar el modelo, como la tasa de interés, o sea, el WACC, como que te toca sacar de repente los tax rates, es que es una compañía que opera en diferentes países, cada país tiene un tax rate diferente, buscarlos, hacer los estados financieros de los últimos, no sé, 3, 4 años de la compañía, ponerlos ahí. O sea, son diferentes inputs que van a ir al modelo y es probable que a alguien más senior le toque hacer el modelo o de repente puedas hacerlo con esta persona. Pero de un inicio es mucho más probable que veas como cosas más de inputs que van por ahí. Pero es básicamente eso, es este trabajo en Excel, trabajo en PowerPoint que van a ocupar tu día a día. Como si es que solamente es eso, son de 16 horas, porque trabajas en diferentes cosas al mismo tiempo. Depende del banco, depende si es que es un rol un poco más generalista o es un rol de un sector en específico, con cuántos equipos vayas a trabajar. En mi caso fue un rol generalista de diferentes y trabajé con diferentes equipos. Por momentos trabajaba en 5 proyectos diferentes al mismo tiempo, en otros eran como 2 o 3. A veces te toca que tienes un proyecto y ese proyecto te va a demorar como 100 horas a la semana, solamente un proyecto porque es como o el cliente o el director piden algo para ayer todos los días. Pero generalmente yo creo que son un promedio de 3, 4 proyectos por persona.
Y una combinación, o sea, no significa que 4 live deals, es como de repente 1 o 2 live deals y 2 de marketing, o de repente un live deal, 2 marketing y algo interno. Es una combinación de diferentes cosas. Entonces, tienes deadline en cada uno espera algo diferente de ti, así que al final es eso lo que ocupa tu día a día. Entonces, más o menos estructuradamente, ¿cómo se ve tu día? Llegas a las 9 de la mañana, 9 y media, mandas las noticias, tienes alguna reunión interna, te dicen esto es lo que quiero, trabajas 2-3 horas, entre las 12 y 12 y media vas a almorzar, sales, compras algo, regresas, comes en tu escritorio o en la cocina con los demás analistas, regresas a tu escritorio 20 minutos, media hora después, sigues trabajando, luego de repente puedes tener una reunión con un cliente, te toca apuntar todos esos, demoró 1 hora la reunión con el cliente, te toca pasar todos tus apuntes, limpiarlos y mandárselos al equipo, de pronto esa fue otra media hora, luego tu pedito te faltaba hacer, no sé, un perfil para una compañía, empiezas a hacer el perfil para la compañía, te demora unas 3 horas, se lo mandas a un asociado, empiezas a hacer este otro trabajo para otra compañía, hacer los comps para tu proyecto B, empiezas a hacer tus comps para el proyecto B 2-3 horas, luego haces algo más para tu proyecto C que es un poco más interno, luego el asociado de este primer proyecto te manda los comentarios como a las 6-7 de la noche, empiezas a hacer los comentarios, lo terminas a las 10 de la noche, sigues continuando con tu proyecto B, más como 2-3 horas ahí y se te va el día. Entonces parece son como sencillo Excel y PowerPoint, pero trabajas en diferentes cosas, todo en un mismo día. Entonces tienes reuniones internas con clientes y son diferentes temas que tienes que abordar el día y diferentes como, ok, ahora hago este proyecto, terminé esto, ahora hago esto y terminé esto y ahora hago esto. Entonces sí vas a tener a veces tiempo muerto, pero generalmente como trabajas en cosas diferentes, el tiempo muerto el tiempo muerto me refiero a que se lo mandas al asociado y estás esperando por comentarios, es el tiempo en el que empiezas el trabajo del proyecto B. Y así es que se van complementando tus tiempos. Bueno, entonces eso es básicamente cómo se ve un día en la vida de un banquero de banca en inversión. Obviamente no ha sido un como timestamp de esto a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, porque creo que cada día es diferente, pero si quieren si les sirve igual, si quieren ver exactamente cómo se ve así hora por hora, déjenmelo saber en los comentarios. Pero en concreto son estas 3 cosas que te toca hacer: o un live deal, o un marketing, o algo más interno, y son 2 herramientas que vas a usar: PowerPoint y Excel. Excel alimenta generalmente este PowerPoint, no es que, a no ser que sea el modelo financiero, el Excel no es algo que se lo vas a mostrar al cliente, es más como esta herramienta para ayudarte a ponerlo en una presentación bonita para que el cliente entienda los números o entienda algo en concreto. Entonces, y este PowerPoint, esta presentación, alguien te la da, como alguien te da la estructura y a ti es el que te toca ponerlo todo ahí, pero no es que desde cero empiezas a crear cosas. Y igual, algo que lo mencioné, pero generalmente los bancos es mucho de hacer algo que ya se hizo. Entonces, no sé, o sea, te toca hacer un análisis del precio del mercado versus un índice. Lo más probable es que no lo crees desde cero, sino que ya hay un template porque alguien ya hizo algo parecido, no necesariamente para tu compañía, pero para algo más. O te toca hacer un análisis accretion dilution de algo, ya lo más probable es que haya un template y te toca adaptarlo y cosas así. No es que se empiece desde cero tampoco, alguien ya tiene esto y lo que te toca a ti hacer es ver que sea coherente, ver que sea relevante con lo que tú estás haciendo, hacer un chequear, triple chequear, que lo que estás poniendo en el Excel realmente sea los números de la compañía, así sea que lo estés sacando de alguna otra plataforma, como Capital IQ, como Faxos, qué sé yo, doble chequear que sean realmente los oficiales, y asegurarte que la presentación sea bonita, sea visualmente bonita, pero también sea coherente y esté libre de errores de tu parte, o sea, ya sea algo que tú hayas escrito o ya sea algo nuevo, como digo, que alguna plataforma, un input de alguna plataforma, pero hacer un double checking de que realmente sea lo real que reporta la compañía. Y eso es chamba al final del día. Básicamente crear presentaciones para ya sea el director de una manera interna o para el cliente. Eso es en concreto. Así que espero que les haya ayudado. Déjenme saber en los comentarios si es que les gustaría algún otro
que aborde algún otro tema de este estilo, con qué más los puedo ayudar. Y alguna otra duda, pregunta, comentario que tengan sobre banca de inversión, encantada de resolverlo. Déjamelo saber, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos pronto.